esta mesa redonda, a este coloquio sobre la figura de la mujer en la salud. Antes de presentar a estas profesionales que esta tarde nos acompañan, voy a hacer una pequeña introducción. Gertrude Bell Elion, química estadounidense reconocida por su descubrimiento del purinetol, la primera droga fundamental en el tratamiento de la leucemia, Premio Nobel de Medicina en 1988. Françoise Barré-Sinoussi, científica parisina famosa por su descubrimiento del VIH como causante del SIDA, enfermedad a la que ha dedicado gran parte de su labor investigadora, algo que le llevó a ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2008. Dorothy Crowfoot Hodgkin fue una seguro que vosotras lo decís mejor que yo, cristalógrafa que descubrió la estructura de la insulina, la vitamina B12 y la estructura de la penicilina. Este descubrimiento permitió desarrollar penicilinas semisintéticas que impedían el crecimiento de diversas bacterias, salvando innumerables vidas. Marie Curie, Premio Nobel de Física en 1903 y otro más en Química en 1911, la primera y única mujer en haber sido honrada 2 veces. Fue el reconocimiento por descubrir junto a su esposo Pierre 2 nuevos elementos químicos en la tabla periódica: polonio y radio, un hallazgo que abrió las puertas al desarrollo de los rayos X. Gabriela Morreale de Castro, química fundadora de la endocrinología moderna, experimental y molecular en España, dedicó su vida a investigar la influencia del yodo en las hormonas tiroideas y en el desarrollo del cerebro. Es la responsable de la implantación de la detección precoz de hipotiroidismo congénito en la sanidad española. Voy a poner como ejemplo el Premio Nobel de Medicina, pero podría poner muchos otros reconocimientos más, como por ejemplo, bueno, esto es un claro ejemplo, ¿no?, de la invisibilización de la mujer en las ciencias de la salud. Los premios Nobel tienen 124 años de historia, más de un siglo reconociendo avances fundamentales en nuestra historia y desarrollo. En el campo de la medicina, desde que se crearon en 1911, solo se han otorgado a mujeres 13 de estos honores. Así que, dicho esto, yo creo que es el momento, ¿no?, de abrir debate y de presentaros. En primer lugar, por aquí, por la izquierda, a mi izquierda, presento a Beatriz Rodríguez, enfermera. Hasta hace poco supervisora de enfermería en una residencia de ancianos en Estepona. A su lado está Marta Vázquez, enfermera de urgencias y de UCI. Le sigue Davinia Salazar Medina, auxiliar de enfermería en la residencia de ancianos Virgen del Carmen de Estepona. Por aquí tengo a Carolina Luque, médica especialista en medicina interna, trabaja en el Hospital de la Línea en la unidad hospitalaria de cuidados paliativos. Por este lado me encuentro con Gemma López, enfermera y supervisora de urgencias en el Hospital de Estepona y el Costa del Sol. También tengo a su lado a María José Ocaña, enfermera de atención primaria en el Centro de Salud de La Lobilla. Durante muchos años fue la única enfermera en el consultorio de Manilva, actualmente enfermera referente escolar. Y por último, al otro extremo, me encuentro con María José Herrera, enfermera en hospitalización del Hospital Costa del Sol. Bienvenidas. Bueno, pues el primer tema que vamos a abrir hoy es uno que salió justo el otro día cuando nos conocimos, y es el cambio positivo, a pesar de todo, a pesar de la lucha y a pesar de todos los cambios que aún hay que hacer, que encontráis en la salud, en vuestros centros de trabajo y todo el terreno, ¿no?, que ha tenido que ir ganando la mujer, la diferencia de cómo empezasteis a cómo está ahora. Pues hospitales, centros de salud, residencia. ¿Quién quiere empezar hablando? ¿Por dónde? María José, venga, muévete el micro. Bueno, yo soy aquí la más veterana, quizás sea la que más tenga cosas que contar, ¿no? Pues cuando yo empecé, medicina estaba prácticamente reducida a hombres, ¿no? Mujeres habían muy pocas. Enfermeras siempre hemos sido mayoría en lo que es la atención, ¿no?, tanto en hospitales
En atención primaria más, porque estaban los llamados practicantes, que todavía quedaban por ahí algunos, que eran casi todos hombres. Y hoy ha dado un vuelco. En mi centro de salud somos como casi 20 enfermeras y solamente hay 2 enfermeros. Y con respecto a médicos, pues más o menos el mismo número de médicos y solamente hay un médico. Es decir, que el cambio ha sido bestial, ¿no? En todos los aspectos. Somos muchas más mujeres. Quizá hay una cosa que me dijeron a mí en una charla de esta que un día estuve, en un taller, que las mujeres nos dedicamos a los cuidados, ¿no? Elegimos profesiones de cuidar. Somos mayoría en educación, relacionado con los cuidados. Somos mayoría en salud, relacionado con cuidados. Las psicólogas son casi todas mujeres relacionadas con cuidados. Quizá ahí va la base de que en salud, que es una profesión, los sanitarios estamos dedicados en su mayoría a cuidados, pues sean profesiones eminentemente femeninas, ¿no? Yo no sé lo que dirán mis restos de mis compañeras con respecto a sus experiencias personales. En respecto a la mía, había un cambio bestial. ¿Alguna más que quiera? Yo, en mi caso, yo empecé en Madrid a trabajar en hospitales y es lo que estaba comentando ella, que éramos todas enfermeras, bueno, todas prácticamente mujeres, y luego eran todos médicos, es decir, en mi escuela, por ejemplo, de enfermería éramos todas enfermeras, eran de 40 a 50, y me recuerdo que estaba echando cálculo en mi casa que había 3 enfermeros, los demás éramos todas mujeres, o sea, pero es verdad que en medicina, gracias a Dios también, porque es verdad que yo trabajando en Madrid en los hospitales, yo sí que veía esa escala, ¿no? Esa escala de tú eres enfermera, yo soy el médico. Como mujer, yo veía que a mis compañeros que hacían las prácticas no les decían o les pedían las cosas que nos pedían a las enfermeras por ser a las de prácticas en ese momento o ya trabajando, y los médicos en ese sentido sí que es verdad, tanto como mujeres médicos ahora y varones, es verdad que gracias a Dios eso ha cambiado, porque ya somos profesionales, al igual, hablo de enfermería, ¿vale? Somos profesionales al igual que ellos, cumplimos muchas órdenes al igual que, al igual que ellos, aunque muchas veces las instrucciones nos desajusten y demás, pero es verdad, y podamos opinar también, de decirle, bueno, y si está de esta manera, como que nos toman en cuenta, que antes no. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, a ver, yo vengo a decir un poco más de lo mismo, que yo creo que la enfermería siempre se ha adjudicado más a la mujer porque la mujer es como la cuidadora. Desde siempre la mujer ha sido la que se ha encargado de hacer todos los cuidados, no solo en casa. Entonces siempre ha sido una profesión más dirigida hacia la mujer. Ahora, de hace un tiempo para acá, es verdad que encontramos muchos más hombres que se dedican a la sanidad. En cuanto a lo de los médicos, también es una evidencia que antes siempre era el médico, nunca había la médico, y ahora hay muchas más mujeres médicos, que creo que ha sido también un avance bestial. Y más de lo mismo, que pues eso, que somos muchas más las mujeres hoy en día, que es verdad que cada vez están un poco más equiparándose, pero seguimos siendo en mayoría las mujeres en el campo de la sanidad. Yo en mi ámbito, que es, digamos, residencia, que es verdad que es más mujeres que hombres, pero sí es verdad que nosotras y los compañeros, cada vez hay más compañeros y se nota a la hora del cuidado un poco la empatía en sí de seguimos siendo las mujeres, como hablábamos el otro día, las que solemos hacer maniobras un poco más de cuidado y ellos más de carga física. Pero sí es verdad que cada vez eso se va igualando. No notan la diferencia, él es hombre y yo soy mujer. Hoy en día es verdad que yo trabajo con muchos compañeros, hombres, y ya no notas tú como antiguamente el hecho de él tiene que cargar y yo tengo que limpiar. Hoy en día ya es verdad que yo creo que se van preparando cada vez más y da igual quién sea, el que cargue que el que limpie. Carolina, ¿tú querías hablar?
Es verdad que yo vengo a ratificar un poco que es bastante evidente el cambio y quizás nosotros entre los médicos sí que se nota todavía más, porque ahora la mayoría de las universitarias en medicina son mujeres. Yo creo que hay mayor porcentaje de estudiantes femeninas que masculinos, y entre mis compañeros también. Y antes había como muchas especialidades como puramente masculinas, cirugía o trauma, urología, y ahora la mujer también pega un poco fuerte en esos ámbitos, cada vez son más numerosas, incluso en la gerencia. De hecho, mi antigua gerente era una mujer, ahora la directora y la subdirectora médica son mujeres, es decir, que incluso en los cargos administrativos también van ganando un poco de terreno. Yo creo que sí que se ha notado bastante el cambio. ¿Alguna vez se os ha cuestionado alguna decisión profesional o opinión como profesional por ser mujer y os han hecho a lo mejor el comentario de llama a tu compañero, dónde está tu jefe? ¿Habéis tenido algún tipo de experiencia así? Yo sí. ¿Cuenta si quieres? Quizás no ahora, porque como yo digo, las canas ya te van conociendo, ya son muchos años en el hospital, pero los primeros años de residencia, claro que sí, no, donde se ponía un varón y con años no se pone una chiquita y mujer. Claro, también la infantilización. ¿También habéis notado eso vosotras alguna vez? Que cuando llegáis jóvenes os cuesta ahí, ¿no?, haceros el hueco como profesional. Bueno, a ver si... Un poco sí, pero por la experiencia, más que por el sexo, creo yo. Yo no he tenido ninguna experiencia negativa en ese campo. Es verdad que sí, que es verdad que cuando llegas nueva a algún sitio, pues te tratan un poco, pues eso, como la nueva, como que no sabes y demás, pero no por ser hombre o por ser mujer. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, no. A la hora de hacer carrera profesional, imagino que ahí sí que habréis notado alguna diferencia respecto a los hombres. No sé, el tema de la conciliación familiar, las bajas, el miedo a desaparecer, a que se olviden de ti. ¿Cómo se lleva esto? ¿Quién quiere empezar? Marta. La verdad que eso sigue estando, o sea, está penalizado totalmente tener hijos. O sea, yo creo que hemos avanzado algo, pero seguimos teniendo muchísimas trabas. No solo por las bajas, sino porque luego tienes que pedir reducciones, porque si está reducida, siempre la carga siempre acaba estando o por lo menos sigue estando en la mujer. Los hijos, es como que vas a pedir más permisos, vas a tener que salir porque tu hijo se pone enfermo, eso lo tienen en cuenta. Incluso lo que hablábamos el otro día, llegan a preguntar en las entrevistas si tienes hijos o piensas tenerlos, que eso está prohibido, pero lo siguen haciendo. Porque claro, saben que eso va a ser un hándicap, que si vas a tener hijos, incluso hay gente que no puede tener hijos hasta que no tiene un contrato fijo. Por lo menos en los hospitales privados pasa mucho. Incluso tienes que aguantar comentarios de, bueno, ya te puedes quedar embarazada. Entonces, ese tipo de comentarios siguen existiendo. O también el hecho de, anda, ahora llega el veranito, te va a pedir una excedencia por cuidar de tu hijo. Comentarios típicos. Sí, eso sí, y sigue estando judicializado para poder pedir una reducción también. Que no solo es pedirla, sino tienes que ir a juicio. La conciliación familiar tampoco es algo que te la concedan las empresas. Para tú poder conseguir eso, tienes que ir a juicio. Tienes que ir a juicio. Tienes que judicializarlo, pues eso sí. En lo privado. En lo privado, en lo privado. Sí, claro. Vosotros es diferente. En lo privado sí. De hecho, por eso están contratando más hombres. ¿Qué mujeres? Porque saben que ellos van a pedir menos reducciones. De hecho, es que casi, donde yo trabajo no hay ningún hombre reducido. Sin embargo, hay un porcentaje muy alto de mujeres, no solo sanitarias, sino administrativos, da igual el gremio, pero hay muchas más mujeres reducidas. De hombres no hay ninguno. En mi caso lo mismo. Igual, ¿no? Y saben que eso es importante, entonces por eso cada vez hay más hombres. Si pueden contratar hombres, lo van a contratar. O sea que ahí, claro, ahí juegas con desventaja total, solo por ser mujer. ¿Por aquí? Yo pienso que eso es un problema que se da, pero no solamente en salud, se da en cualquier empresa.
en cualquier empresa. Cualquier empresa, incluso por ahí hay empresas que están diciendo pues haz congelación de óvulos o cosas de esas, o empresas. Yo hace muchos años, cuando dijo la dueña de Marqués de Riscal que no contrataba mujeres entre 25 y 45 años. Entonces, eso no es ni que nos afecta a nosotras como mujeres que somos, ¿no? Y entonces, pues, contra eso no nos queda más que luchar y seguir luchando, ¿no? Porque esa diferencia siempre va a existir. Somos iguales en derechos, pero no somos iguales, somos totalmente distintos en todas las cosas. Y bueno, ese mismo problema lo tienen todas las mujeres que están en cualquier puesto de trabajo. La dificultad en ascienden más fácil los hombres que las mujeres, porque somos mayoría en tantos sitios y que pocas son gerentes y que pocas están ahí en primera línea, ¿no? Y somos muchas más mujeres. Entonces, eso va implícito en nuestra forma, en que somos mujeres, y lo único que nos queda es arañar y pegar patas en la espinilla, y nada más. Gemma, ¿quieres comentar algo? Bueno, no, yo en mi caso, que ahora mismo estoy en un cargo de gestión, nosotros somos la mayoría mujeres, somos supervisoras en un rango que somos unos 25 o así, habrá 6 o 7 supervisores hombres y el resto somos mujeres. La verdad que se ve como la gran capacidad que tenemos las mujeres, sin menospreciar para nada en absoluto a los hombres, ¿no? Cada vez apuestan más por nosotras, porque realmente nosotros en el hospital que nosotros estamos hay directora médica, subdirectora, gerenta ahora mismo no tenemos un hombre, un varón, pero creo que los cargos a la hora de gestionar... La directora médica es mujer. Sí. La directora de enfermería es mujer y realmente nosotros no tenemos tan claro que a nivel en nuestra sanidad o en nuestro hospital haya una gran diferencia. Sí, es verdad que a nivel personal la que ha sufrido o la que ha tenido que tomar la reducción de jornada he sido en mi caso, porque mi marido no tiene nada que ver con el gremio de la sanidad y él en su gremio era imposible o inaceptable que se tomara una reducción de jornada por cuidado de hijos, cosa que tenemos 3. Entonces, en mi caso sí fui yo la que tuve que tomar la reducción de jornada un 50%. Cosa que hoy en día para nosotros fue fácil, la solicité y al mes ya estaba disfrutando de la reducción de jornada con mi permiso complementario. Es verdad que trabajamos para la Junta de Andalucía y no hemos visto una gran diferencia ni una desigualdad importante, ni me han preguntado nunca cuándo iba a ser madre, lo que es en mi empresa, y es la nuestra. Sí. Entonces, la verdad que me chirría tanto que todavía haya mujeres que sufran eso, que me parece tan injusto. Yo creo que, opino igual que Gemma, en la sanidad pública eso no pasa. Primero que ahora la baja maternal y la paternal prácticamente son equiparables, la única diferencia es la lactancia, y luego no hay ninguna traba a la hora de una reducción de jornada. Es verdad que todavía la mujer tiene, o por educación o porque tú mismo te autoimpones esa necesidad, parece que nosotros tenemos que ser los cuidadores de los niños y no hay otras opciones, pero yo no veo la dificultad en mi trabajo. Es verdad que es una empresa pública, que igual en la privada no descarto que eso pase, no debería, pero en la empresa pública no pasa. Y yo creo que muchas veces que nosotros nos autoimponemos la necesidad de cuidado y somos un poco acaparadoras en muchos casos, y todas las que estamos reducidas o todas las cuidadoras pretendemos reducirnos y los hombres los hacen menos, pero también es educacional. Yo creo que también nuestra generación está pasando como una transición. Sí. Creo que la nuestra es la más difícil, porque nosotros somos mujeres que nos hemos incorporado al mercado laboral, nuestra generación que van por encima, algunas han trabajado y siguen trabajando muchísimo en casa, pero no han trabajado en la calle. Entonces nosotros estamos intentando trabajar en la calle como si no criáramos y criamos como si no trabajáramos. Entonces, creo que estamos en un rango de tanta presión en todos los sentidos de nuestra vida que creo que nuestra generación es la que está superando eso. Yo espero que cuando le toque a mis hijas
no estén transitando por lo que yo estoy transitando. Bueno. Espero que el resto de vosotras, las que sois madres, penséis lo mismo, porque es que es verdad que estamos en ese momento de transición. Hay que llegar a todo, hay que ser la madre perfecta, el trabajo perfecto. La mujer claro, perfecta, sí, todo perfecto. Y Justo cuídate y todo. quería preguntaros eso, ¿cómo lleváis esa presión que al final nos ponemos nosotros por la sociedad? No hay nada más poderoso que la sociedad, el que dirán, lo que se espera de mí. ¿Esto mentalmente cómo se gestiona? Bueno, realmente es verdad que todos queremos llegar a todo, pero si tú tienes los pilares tuyos asumidos claros y tú sabes que lo más importante está en tu casa, estás en pijama en tu casa con tus niños, esa es la parte más importante, y tienes un pilar importante también que te está apoyando, que es tu pareja o tu familia, pues eso te lo hace todo más fácil. Pero si los cánones hoy en día es que tenemos que estar perfectas y yo creo que hoy en día estamos también transgresando o sufriendo esa parte de decir, no hay que ser perfecta, no hay que llegar. Me puedo permitir ser una mala madre o me puedo permitir no peinarme hoy. ¿Por qué tengo que estar perfecta? Porque puedo estar perfecta si yo quiero, no de cara a lo que piensen los demás. Es algo que... ¿Por aquí? ¿Hay más? No, a ver, que creo que estoy igual de acuerdo con Gemma, que estamos en la transición y claro, educativamente estamos preparadas para ser perfectas o para intentar ser perfectas, pero también el ritmo de vida y la educación de hoy en día ha variado bastante, entonces claro, también tienes que permitirte el no ser perfecta. Eres un ser humano, no eres un robot. Claro. Tienes días buenos, días malos. Yo, igual que ellas, estoy, vamos, totalmente de acuerdo. Lo que dice Gemma me llama mucho la atención porque es verdad que es uno de los problemas muy importantes que tenemos en enfermería en salud mental, que vamos, no es por meterlo en eso, pero sí que es verdad que la presión esa de lo que dice ella, de decir, lo más importante lo tengo en casa, mis pilares son estos, tengo un compañero que me sigue al 100% de que cuando no estoy yo está él, todas esas cosas, y cuando una persona, en mi caso, gestiona, vamos, una supervisión y demás, y desnivelas un poquito lo que es la familia, de lo del trabajo, al final te puede más el trabajo, te quema en casa y todas esas cosas, ya la salud, por lo menos a mí me pasa que muchas veces digo, me voy a parar, porque si no, por algún sitio voy a reventar, y donde no quiero reventar es en mi casa. Tampoco en el trabajo, desde luego, porque eso es otra cosa, que tenemos que llegar con nuestra cabeza totalmente despejada, sin problemas, empáticos total, porque la gente que vamos a cuidar nos necesita, pero muchas veces tú llegas tu carga mental encima, ¿no? Entonces, es complicado. Para mí es muy, muy complicado, la verdad. ¿Por aquí? ¿Cómo fue conciliar en pandemia? Terrible. Ahí sí, ahí sí. Horrible. Vamos, yo por el tema residencia, ¿vale? Sí. Mis compañeras, y la niña igual. A mí me hicieron coordinadora en el 2019, ¿vale? En el 2020 entré como... entró en marzo o así, entró la pandemia. Ya empezamos a tener algunos casos, pero bueno, en marzo. La doctora, a los 2 días o 3 días de entrar eso, se dio de baja por su patología, por lo que fuera. No hubo médico ni nada. Yo era la gestora de casos, que era la enfermera era la gestora de casos, sobre todo la que era coordinadora. La médico, yo qué sé, de todo. Eso era un popurrí. La psicóloga, la terapeuta. Muy complicado. La fisio. Yo lo pasé, sí, eso ahí estamos, vamos, mis compañeras, fuimos todas a una y fuimos compañeras todas, y ella, las auxiliares se ponían a hacer unas cosas, yo me ponía a hacer otras, en el sentido de que íbamos todas a una porque había mucha gente que se quedaba por el medio, porque si eras COVID positivo te tirabas 1 mes o 2 meses en casa de baja hasta que dieras negativo, ¿no? Entonces íbamos con un poco personal. Y fue un momento de los más duros para mí, ¿vale? Ahora ya ha pasado, parece que se nos ha olvidado, pero yo fue una sobrecarga mental horrorosa. Vamos, yo llegaba a mi casa, mi marido era al 100% en casa, porque yo cuando llegaba yo lo que quería era descansar. El teléfono no paraba de sonar porque como yo era la gestora de casos, pues cada vez que había un positivo me llamaban, tenía que ubicar habitaciones, tenía que reubicar todo, comunicar los casos. Era el 100%, yo el 200 o 300 en el trabajo y en mi casa un 0,
¿vale? Mis hijos intentaban abrazarme, no te acerques mucho, me lo vaya a pegar con el miedo. Es el miedo. Y yo, el caso de los abuelos, que gracias a Dios no se murieron muchos, el comunicar a la familia, en ese caso, que había fallecido, vamos, es que un poco todavía mala, Que fue y que no podía venir a verla, no podía venir a velarla, no podía decirle el último adiós. tú ahí es que no, es lo que yo creo que yo ahí sí que me sentí como madre y cuidadora de la persona que tenía el teléfono, que le digo, tú tranquilo, ven. Entonces no dejaban entrar, encima no teníamos material, porque tampoco podían entrar a las residencias porque no teníamos material. Luego ya, gracias a Dios, a nivel psicológico ya se empezó a cuidar las cosas. Pero ese momento no se me olvidará en la vida, de llamar a un hijo, llamar a un hermano y decirme, ¿y qué hago? Mira, te tienes que quedar en casa. Tienes que quedar en casa, comunica a la funeraria, comunícalo. Y vienen a recoger. Y ha sido, vamos, y la gente que se nos moría, pues éramos sus manos y sus pies, con nuestros guantes, con nuestra bolsa de basura, como digo yo, contra porque ni 20 mascarillas, es que y éramos su familia. Entonces, para mí fue en ese momento no lo sufrí, me vino la sobrecarga mental después. Yo en esa época tuve un cambio brusco, porque yo en esa época trabajé en residencia y también me fui al hospital. Entonces, claro, era un abismo. Nada que ver una situación con otra. Cómo se planteaba un enfermo en la residencia y un enfermo en el hospital. Es que eso era totalmente diferente. Ahí priorizabas tú, en el sentido de, sobre todo, de material. A ti en el Costa no te faltaba De nada. absolutamente de nada. Sin embargo, tenías la cara opuesta. Que yo iba, y es que nosotros, si no nos protegíamos nosotros con nuestras propias materiales, Estaba ahí vendido. estaba expuesto a lo que pasara. Y ahora el miedo, porque yo, por ejemplo, también en esa época tenía un bebé muy pequeñito, el miedo a tener que enfrentarte a eso, a llegar a casa con el miedo de tener un cubo de la entrada, que si los pies, que eso era como sanitaria. Psicológicamente era una batalla dura, la que luchamos, que a día de hoy se nos ha olvidado, pero las que hemos sido sanitarias y hemos estado ahí, hemos sufrido día, noche, sin parar. O sea, no teníamos descanso, ni emocional, ni físico, ni la carga familiar, el no tener, se ha muerto mi madre, yo tengo que ver a mi madre, perdona, es que aquí no puedes entrar. Es que tu madre se la van a llevar y no le puedes decir adiós. Cuando uno enfermaba y estaba muy grave, la única solución era una tablet. Eso es muy difícil de sobrellevar, sobre todo psicológicamente. Gracias a Dios, es verdad que nosotras en ese momento sabíamos, y esto es verdad que es vocacional, porque si no, eso no lo sabe sobrellevar. Y creo que todas fuimos, y todos, demasiado excelente para lo que nos venía encima, y afrontarlo de la mejor manera, y luego tener que luchar también en tu casa contra eso, de que tú no querías que tu niño se acercara porque, claro, tú venías de 100 positivos o de 50 positivos, aunque tú te cuides, pero tú el miedo lo tienes y a ti no te lo quita nadie. Y la responsabilidad. Para mí es que fue un antes y un después, porque es que yo tuve que dejar a mi hija de 11 años con uno de 7 y otro de 2. Y yo el mío con 14. Todo el día en casa solos. Igual que los míos. El mío creo que era más pequeño. Es que es una sensación de, yo ya mis prioridades Yo cambiaron. recuerdo- Era no contagiarme y que no pasara nada en casa. Sí, yo recuerdo Porque- en los agentes de la guardia, que claro, mi marido no paró de Terrible. trabajar, se iba a trabajar, y recuerdo el agente de la guardia de escuchar al mío mayor, que tendría pues 9 años, y mis mellizas tendrían 4 Yo o dormí 5. en una habitación separada No y todo. despertéis, todo. no despertéis a mamá. Yo lo recuerdo de despertar y decir, tío, es que están los niños ahí solos, que llevan toda la mañana, que estábamos sin cole. Claro, todo el día solos en casa. Todo, Pensar que no fue una pasa nada. odisea. Que Y no tú haya en la- virus, y que tú no haya nada. no contagiar. Y en la misma Yo creo vivienda. que a mi marido le creció el cuello en esa época. Y luego Gema, que en la misma vivienda, pero independizada. Porque yo me acuerdo que nosotros yo dormía en cuartos separados, yo intentaba comer en una zona donde ellos no estuvieran, porque te quitaba mascarilla, porque es que ha sido Difícil, muy sí, duro. fue muy difícil.
Con los mayores también sufrimos mucho. Hombre, con los ancianos era... Madre de... no es a ver si les extremo, traigo algo que no... Sí, fue muy difícil conciliar, la verdad, en la época de la pandemia. Creo que ha sido la peor Sí. etapa que hemos vivido. Sí, un momento. María José. No, que vamos más de lo mismo, que nos consideraban héroes, pero nosotros no éramos héroes, éramos personas humanas, que era nuestro trabajo, pero también era como una obligación impuesta, porque tú tenías que ir a trabajar sí o sí. Daba igual el miedo que tuvieras, daba igual los problemas que tuvieras en la casa, daba igual con quién dejaras los niños, daba igual lo que fuese, tenías que ir a trabajar. Y ibas a trabajar y al principio, dice Davinia, en el Costa también tuvimos restricciones al principio, no había mascarillas, teníamos que reciclar mascarillas, nos daban una mascarilla por semana. Eran situaciones muy complicadas y enfrentarnos a cosas que no sabíamos, que no conocíamos, que no... Luego el traer a tu casa ese problema... Mis padres son mayores, yo no quería ir a ver a mis padres porque no quería contagiarlos, pero a su vez tenía que ir también para atenderlos porque ellos no podían salir a la calle. Entonces fue muy complicado, fue muy, muy complicado. Luego hubo una época en la que el Costa se saturó de pacientes y no había camas suficientes, entonces tuvieron que decidir qué pacientes podían vivir y qué pacientes no. Abrieron Estepona, abrieron el hospital de Estepona una parte para traerse a pacientes que tenían techo, que no se le podía hacer nada más. Entonces yo me vine aquí con ese tipo de pacientes y lo pasabas muy mal, porque eran personas había personas mayores, pero también había personas jóvenes. Claro, es que y tú no podías, ahí sí que no tenían medios ninguno, ahí no tenían medios, ahí venía un médico, si quería venir, pero no, si no venía, porque... Y tú te tenías que enfrentar a cosas que tú decías, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo hago? Se nos van las manos. Fue muy complicado, muy, muy Y complicado. luego, psicológicamente, el ver tú a gente de todo tipo de edades muriéndose y tú no puedes hacer nada, porque eso se te iba de las manos, uno detrás de otro. O saber que se va a morir y tener que darle la tablet para que se despida. Eso psicológicamente, yo creo que la sanidad ahí, todas que somos sanitarias... Y luego lo que ha dicho Bea antes, que me he quedado con... Es que ya no es solo con el COVID, es en todas las situaciones. Tú eres como la madre del paciente. Es que el paciente te lo llevas como tuyo. Yo ya hace un tiempo que decidí, por mi salud mental sobre todo, dejar el trabajo allí y cuando me monto en el coche y vuelvo me intento olvidar de todos los casos porque si no es que era un machaque. Pero cuando estás allí estás cuidándolos como si fuesen algo tuyo y son gente que no conoces de nada, pero te importan como algo tuyo y eso... No pongo en duda que los hombres lo hagan igual, pero yo creo que la mujer tiene ese instinto de cuidar, pues de eso, de ser madre, y entonces tú tratas a un paciente, pues como te gustaría tratar eso es, y quieres hacer lo mejor que puedes por él y lo cuidas. Los médicos también. Pero nosotros estamos a pie de cama. Claro. Nosotros estamos a pie de cama 24 horas. A mí me llama alguien de madrugada y yo estoy allí, al lado suyo. Yo tengo que llamar al médico para que venga. Viene el médico, lo atiende y tal. Pero para los pacientes nosotros y los auxiliares somos sus pies y sus manos. Hay muchas personas que están solas en los hospitales, no tienen familiares o por su educación, su cultura. Hay muchas personas extranjeras que no los acompaña nadie. Entonces, si no estamos ahí, no hay nadie. Y te llaman a lo mejor porque te quieren contar algo o a lo mejor le das la mano y te lo agradecen como si lo hubieses hecho porque es que necesitan eso y ahí estamos nosotros y sobre todo yo te digo que es verdad que hoy en día hay muchos más hombres, ¿no?, en el sector, pero sobre todo somos mujeres. Y, por ejemplo, el Costa del Sol, que antes lo estábamos hablando, cuando empezó con una población, con unos trabajadores muy jóvenes, eran todo personas jóvenes los que venían a trabajar. Entonces hubo mucha problemática a la hora de los embarazos, porque hubo mucha gente embarazada a la vez, había mucha gente, pero nosotros no hemos tenido problema en cuanto a ese tipo de conciliación y demás. Pero que seguimos siendo la mayoría mujeres y que bueno, que ya está, que aunque estén los hombres ahí, pero que en cuanto a la gestión también, que antes me he quedado con ganas de decirlo, que con el tanto por ciento tan grande que somos de mujeres con respecto a hombres, hay muchos más hombres gestores con altos cargos que mujeres. Y eso también llama la atención. Mucho más. Sí.
porque es así, vaya, es la realidad. Yo con respecto a la pandemia, pues me llevé el COVID a mi casa. Yo me lo llevé a mi casa. Después de un día de guardia, pues me lo traje y contagié a mi familia. ¿Con qué? Pues como hemos dicho todos, con mucho miedo. Mi madre se cayó y se partió la cadera 10 días después de que nos confinaron. Una experiencia hospitalaria completa, ¿no? Y luego, pues el cuidado de una mujer con 85 años, con una cadera rota en la cama, pues os podéis imaginar el miedo de tener que ir todos los días y de poderle llevar cualquier cosa, ¿no? Porque era muy mayor, con problemas cardíacos y tal, y la verdad es que, como todas, pues viví ese miedo hasta la horrible, ¿no? No porque me pasara a mí, sino por el riesgo que teníamos de contagio. Aparte, yo me contagié sin vacunas ni nada. En la segunda ola yo fui muy valiente. Suerte tuve de que no nos pasó nada a ninguno y sobre todo muchísima suerte de que a mi madre no le pasara nada, ¿no? Pero ese temor de ese COVID, de contagiar, yo creo que ha sido para todas, para todo el personal sanitario, lo peor, ¿no? El miedo a no saber, el miedo yo que como soy de atención primaria no tengo las vivencias de ello de la noche, pero yo tengo las vivencias de usuarios que duran años y años y años, ¿no? De ir a visitarlo y tal. Toda esta gente quedaron abandonados. Totalmente. Toda esta gente quedaron abandonados. Recuerdo una vez que llegué a una casa, la señora teníamos que ir a curarla porque nos dejamos de hacer visitas domiciliarias cuando era realmente había que ir, y llegué a esa casa y no llevaba ni un fonendo para poder decir se ha muerto, porque es que no llevábamos exclusivamente el material que no pudiéramos llevar el COVID de un sitio a otro. Íbamos hasta desprotegidas en esa situación, ¿no? Fueron gente que queríamos, porque gente que llevaba yo viéndola años, que he visto morirse al marido, que he visto que he estado cuando se murió el marido, cuando se puso mala, cuando empezó empeorando. Y la verdad es que irse en esas circunstancias fue muy difícil. En residencia, que son usuarios que nosotros prácticamente podemos llevar con ellos 10, 15, 20 años, 8, 3. No, está claro que como vivió vuestro sector la pandemia, no lo vivió nadie. Y luego yo, por ejemplo, a día de hoy, yo recuerdo el miedo de muchos de los pacientes. En los ojos, en cómo nos tocaban y lloraban y se agarraban a nosotros con ese miedo cuando tú le decías tienes que ir a UCI o te vamos a dormir porque hay un empeoramiento, y ellos sabían que de ahí a lo mejor quizás ya no salían. El miedo a comunicarlo a ellos sobre todo, y luego a su familia darles la noticia de que lo tienes que dormir y que no sabes si despertará, luego el cuidado cuando despiertan, que es como volverlo, como si fueran unos bebés y tienes que volver a enseñarlo a todo, a andar, a mover, a darle de comer. Ha sido yo creo que la peor etapa o época de la sanidad. Bueno, después de todo lo... Yo viví el SIDA. Cuando empezó el SIDA, que también los primeros años del SIDA eran también muy angustiosos. Gente aislada, y ahí sí que no iba nadie, ni nadie se preocupaba de ellos, ¿no? Muchísimo estigma, ¿no? Sí, en aquella época era un estigma, sí. Y luego las vacas locas. Sí, bueno, sí, la fiebre del mono. Sí. Si seguimos hablando de cosas que han pasado. Durante la pandemia salíamos todas las tardes a las 8 a aplaudiros y a daros las gracias. Parece mentira, ¿no? Que después de todo lo que pasasteis, después de lo mucho que nos sentimos los ciudadanos agradecidos con todo el trabajo, toda la exposición, parece mentira, ¿no? Que se haya olvidado. Que se haya olvidado y que tengáis, por supuesto, en la pública no,
porque tiene que cumplir la ley, pero de la privada se puede esquivar un poquito la legalidad. La situación laboral, que habéis comentado antes con pinceladas, también comentasteis la otra vez, que lo quiero retomar un poquito para finalizar. Y así hablamos de situación laboral, que creo que nunca está de más, porque si encima luego priorizan a los hombres, ¿no? Pues hay una clara desigualdad de nuevo. Que también el problema de la vivienda os está dificultando a la hora de, bueno, en los hospitales ahora encontrar profesionales. O sea que todo se va uniendo, se va hilando y ahora mismo estáis en un poco una situación caótica, ¿no? ¿Quién empieza? Que todo habéis sentido. Sí. Yo te puedo hablar un poco del tema del Costa. El Hospital Costa del Sol, desde que nos han integrado en el Servicio Andaluz de Salud, pueden venir personas de cualquier sitio de Andalucía a trabajar, porque está dentro de las posibilidades. Entonces, la zona de Marbella, Estepona, ya casi aquí, que también se está complicando mucho el tema de encontrar una vivienda. Yo creo que en todos sitios, pero bueno, en esta zona aún más por los precios que tienen. Entonces hay muchas personas que vienen con un contrato de trabajo, que vienen desde Córdoba, necesitan vivir aquí y no están encontrando sitio donde vivir. Entonces hay muchos compañeros que están viviendo en el parking, están durmiendo en coche o vienen con autocaravana o Furgoneta. Sí, el otro día me encontré una chica. Era muy temprano y la chica estaba duchándose en el vestuario. Y digo, ¿tú a qué hora has venido? Dice, no, yo es que duermo aquí. Estaba durmiendo en el vestuario, en el suelo. El vestuario tiene un sensor de luz que cuando tú te mueves se enciende la luz. Entonces ella dice, al principio cuando yo me movía y se encendía la luz, pues me sobresaltaba. Dice, ya lo que intento es no moverme. Y llevaba una semana durmiendo en el suelo porque no encuentra dónde vivir. Y necesita trabajar. Necesita coger puntos para trabajar. Entonces es un problemón, porque hay unos plus para el trabajador que trabaja en hospitales de difícil cobertura. Difícil cobertura, por ejemplo, puede ser esta situación, que no encuentren una vivienda y entonces no encuentran personas para contratar. Pero esto no está considerado de difícil cobertura. Entonces, en mi caso, cada vez está peor la situación, cada vez está peor y cada vez se va a volver peor, porque ahora han salido los concursos de traslado. Los concursos de traslado es que te dan la posibilidad de tú moverte de centro. Eso no lo hemos tenido en el Costa porque no hemos sido SAS, hemos tenido una gestión privada, entonces no teníamos esa posibilidad y ha salido ahora, ha salido hoy publicado. Va a haber una estampida, la gente se va a ir. La gente se va a ir y no van a tener personal para trabajar. Y eso es un problema, porque es que se necesita personal, es que estamos bajo mínimo. Estamos personal, pero totalmente nuevo. Bueno, esa es otra. Esa es otra. La antigüedad va a intentar acercarse lo máximo a su casa. Claro, por eso. Entonces, por eso es que cada vez hay gente más nueva asumiendo cargos, que todo el mundo tenemos que empezar y todo el mundo empieza sin saber, ¿no? Pero cuando tú te apoyas en personas, en compañeros que tienen más experiencia que tú, te pueden echar una mano, pero cuando tú estás trabajando en un sitio donde nadie sabe nada, a ver cómo lo hace. Y la sanidad no es un trabajo que tú puedes hacer, no es por desprestigiar a nadie, pero necesitas experiencia. Totalmente. Porque no solo todo te lo dan los estudios, tú puedes estudiar mucho, saber mucho, pero luego necesitas tener experiencia, porque hay muchas técnicas que las tienes que experimentar, las tienes que practicar. Entonces, si tú llegas a un sitio donde no sabes, pues... Y ese problema lo tenemos ahora mismo por aquí cerca. Por todos estos alrededores está ese problema. En cuanto al tema de la vivienda nada más, aparte de los sueldos, aparte de muchísimas cosas más, de la carga de trabajo, esto es un tema muy amplio. Porque... ¿Alguna más? Yo creo que hay mucha falta de profesional. Hay muchísima falta de profesionales. Se ha descuidado mucho el sector y ya no es que no te ofrezcan contratos, es que no se encuentra gente que los cubra. También yo te digo, por parte que nos toca a nosotros, es que los contratos también que te ofrecen es complicado cogerlos. Porque a mí me dice 15 días en el Costa. 15 días. ¿Qué hago yo el resto del año? Al siguiente, es que tenemos 20 días para ti. Te ofrezco un mes en la línea. ¿Tú de qué vives?
¿cómo lo haces? Es muy complicado. Si la sanidad funcionara de otra manera y te dijeran, no, tú vas a estar 6 meses aquí, 6 meses con nosotros y a lo mejor a los 6 meses termina tu contrato, pero te vamos a volver a reubicar, poner la línea en donde haga falta. ¿Qué pasa? Que la gente ya cada vez le cuesta más irse. Porque si tú me ofreces a mí 20 días o me ofreces un mes, yo no puedo dejar un trabajo, por ejemplo, como tengo yo en la residencia, aunque el hospital sea una mejora y luego como sanitario tú te sientas más valorado, porque al final son cosas muy diferentes, ¿no? Los trabajos muy diferentes. Pero, ¿cómo haces tú? Y dices tú, si es que yo aquí llevo 20 años y yo sé que aquí este contrato no me va a faltar. ¿Sabes? Yo todos los meses puedo responder, voy a pagar, voy a cobrar, puedo pagar mi luz, mi agua, pero es que si me voy aquí, me voy con una mano adelante y otra atrás y a la espera de que cuando a ellos les interese o no les interese, me vuelvan a llamar. Eso es muy complicado y la sanidad, yo pienso que no debería funcionar así. Y menos si somos profesionales, nos deben de adaptar. No, una vez que nos tienen ubicados, nos tienen adaptados, fuera, a otro lugar. Bea. Yo lo que sí, también como su profesora, vamos, sí, a lo mejor Gemma le pasa igual, bueno, a lo mejor en ese sentido no, pero se han ido mucho al norte, muchísimos de enfermeros. Yo pues he tenido que buscar y rebuscar, y se han ido a Barcelona, a Galicia, al País Vasco, allí. Las Canarias. El dinero no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Gente joven, hombre, teniendo hijos y eso no te vas a ir, pero gente joven que son buenos, porque yo en la residencia he tenido muy buenos enfermeros que al año incluso les han ofrecido quedarse indefinido y dicen, no, es que me voy para arriba, primeramente por el sueldo, luego que le dan ayuda para la vivienda, le dan contrato más duradero. Entonces, a nivel juventud, vamos, yo se lo digo a ellos, digo, es que yo me iría también. Es que en cuanto a calidad de sanidad, yo creo que estamos perdiendo mucho y me refiero ahora mismo a lo que es el SAS. Pero incluso vivir es muy caro. Yo soy del norte y yo porque estuve en Canarias, me fui y luego vine para aquí y ya me he asentado aquí y mis hijos son de aquí, pero en realidad la vida no tiene nada que ver. Aquí se vive muy bien, es cierto, pero es que es carísimo. O sea, vivir aquí es muy caro para lo que es en relación al sueldo, vivir. Allí no tiene nada que ver, pero ni la vivienda, y ya no hablo muy del norte, yo soy del norte, pero que ya solamente irte a Extremadura es muy diferente aquí y tampoco está tan lejos. Y claro, es muy diferente. La vivienda vale la mitad, el sueldo, aunque a lo mejor no es que sea muchísimo más que aquí, pero si la vivienda te vale la mitad, ya has ganado. Entonces, es que no tiene nada que ver la compra, todo, es que es todo. Yo cuando voy a mi casa es que no tiene nada que ver, digo, Dios mío, pero ¿cómo puede haber tanta diferencia? Es que no llega. Entonces, claro, al final la gente lo que tiene que hacer es trabajar en 2 sitios. Claro. Cuando trabajas en 2 sitios, pues bueno, si lo puedes compaginar bien, y si no, pues bueno, pues nada, pues tienes que quedarte con lo que te da de comer todos los días, que es lo que al fin te puede llevar a una vida normal. Aquí. Yo he tenido un compañero ahora que una compañera se ha jubilado y en el tiempo desde que dejó de trabajar hasta la jubilación, pues ha tenido unas vacaciones, ¿no? Las vacaciones que le correspondían. Han contratado a un chico por ella de lunes a viernes, sábado y domingo sin contrato y han vuelto a contratar al mismo de lunes a viernes. Y esas son las circunstancias, ¿no? Claro, el sábado y el domingo se lo pagarán como sea porque es un descanso que le corresponde, pero no ha estado asegurado esos 2 días, ¿no? Y la han contratado por 2 semanas, de lunes a viernes y de lunes a viernes. Esas son las condiciones en las que se está trabajando. Las reducciones, por ejemplo, no se cubren. Las reducciones se cubren a costa del trabajo de los demás, del personal que está allí. Del personal que está allí. Entonces, las condiciones de trabajo tampoco acompañan mucho. Y yo soy una afortunada, trabajo en la pública. Que aquí imagínate una privada, ¿cómo funciona? Nosotros estamos protegidas por la ley, como tú has dicho, por los sindicatos que hay detrás, por muchas cosas. Nosotros no nos quitan nada. Si tú pides una reducción, te la dan. Si hay una subida y lleva 3 meses la subida, te pagan la parte que te corresponde. Nosotros somos unas privilegiadas, ¿no? Las que trabajamos en la pública. Pero eso no significa que en todos sitios sea igual. A nivel de contrato, los nuestros son los peores.
Y yo no soy contratada, pero lo escucho a mis compañeras, ¿no? Claro. Gente que están cubriendo una baja y son los contratos mes a mes. Vamos a decir, Y de 15 y 20 días. si está en una baja, si está esa persona que tú vas a sustituir está de baja, porque no te hacen desde que se va de baja o 3 días más tarde hasta que se dé de alta, no, de tal fecha a tal fecha, de tal fecha. Hasta de día a día. Eso es una inseguridad laboral, pues, Claro. que te hace pensar muchas cosas, ¿no? Ponéis en riesgo vosotras y al final a los pacientes. Por supuesto, porque nadie se implica. Si tú vienes por una semana, no me voy a implicar. Claro, si yo me voy Paso, hago lo que tenga que hacer y no me implico. Si yo me están contratando y no sé si dentro de 2 semanas me voy, ¿para qué me voy a implicar con un usuario? En el caso yo lo veo bajo la atención primaria, ¿no? Que es el seguimiento continuo de una persona desde que nace hasta que muere. Es nuestra función. Empezamos con los niños, tenemos nuestros pediatras, tenemos nuestros médicos de familia, están las enfermeras y vas pasando por las diferentes etapas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te vas a implicar si dentro de 15 días vas a tener a otro? Hacer lo justo y necesario, porque es que no tiene ilusión por hacer nada más. Eso contribuye también a un empeoramiento de la sanidad, de la calidad de todo. de la calidad. Porque también el que está tampoco se implica en explicarte nada porque te vas a ir. Es que eso está en Es las como dos lleva partes. a nosotros en residencia nos pasa mucho. Nosotros van entrando muchas chicas nuevas, niñas de práctica y claro, la carga de trabajo que tú tienes en una residencia es brutal. A eso se acompaña que, Bea lo puede corroborar, que la mayoría de los días en la planilla diaria te faltan 2 y 3 compañeros que no se cubren. Y ahora encima tú tienes que dedicarte a hacer tu trabajo En la otra. y a enseñar a las chicas de práctica o la niña que acaba de entrar nueva igual que tú. Ejerciendo tu profesión, pero lleva un día y no ha trabajado nunca. Eso es terrorífico. Porque encima hay unos horarios que hay que respetarse, es como se te echa la cuenta atrás y tú vives con una carrera de fondo, totalmente, y como si un látigo te fuera por atrás. Porque encima en el momento que tú no sacas la zona a tu hora, Eso es otra. hay represalias. Y ellos le dan igual. Tú eres un número más y lo tienes que sacar. Pero es que estas son las condiciones que hay. Tampoco me puedes pedir más. Bueno, pero tú estás aquí. Entonces, es verdad que esto, por ejemplo, en la pública, yo que también he trabajado se nota, pero con una gran diferencia a la privada. ¿Por aquí? Sí, en la pública hay más continuidad de cuidado en cuanto a lo que yo no me da tiempo a terminar, mi compañera que viene detrás lo hace. Claro. A ver, lógico que tú intentas hacer tu trabajo y no dejarle el trabajo tuyo a nadie, pero cuando no puedes, no llegas porque, No hay horario. porque los cuidados son continuos. Tú no puedes decir hasta aquí y ya está. Tú si no llega un baño, por ejemplo, que tú estás bañando, nosotros por ejemplo tenemos horario en la residencia, ¿no? Nuestro horario es de 7 a 9, tienen que estar todos los residentes bañados, vestidos y abajo en el desayuno. 150. Yo por ejemplo cuando trabajaba en la pública, nosotros teníamos una serie de usuarios y tú tenías, tu jornada eran 8 horas y tú te administrabas el tiempo y el cuidado de cada persona en ese horario. Yo por ejemplo es que me limito a 2 horas y media a bañar más de 20 abuelos. Eso es una brutalidad y un ritmo excesivo de trabajo. En la pública eso no te pasa. Pues sí. ¿Qué os parece si abrimos el debate al público? No sé si hay alguien que quiere preguntar, aportar algo, comentar. Si no, sí, veo por ahí una mano levantada. Ahí va la compañera María. Te van a dar el micro, espera. Yo es que me he quedado pues muy sorprendida con la situación nueva de los nuevos contratados, ¿no? Que tienen que dormir en el coche, en el propio hospital. O sea, es una situación súper dramática. Y también atendiendo un poco a
a que estamos hablando de salud, de cuidados a unas personas enfermas que van y que confían en todo el sistema, ¿no? Entonces no es que tenga ninguna pregunta, pero que empatizo muchísimo con vosotras y bueno, y desde el lado de cuando vamos al hospital, cuando vamos al médico, ¿no? Y se ve el estrés que en muchos momentos que tenéis. No sé si ojalá pueda cambiar el sistema del SAS, ¿no? Aquí en Andalucía y mejorar y igualarlo a otras comunidades autónomas, porque es que es terrible, terrible. Si no es por dramatizar, es que es la realidad, ¿no? A ver, yo te agradezco el comentario porque todo el mundo empatiza mucho, no lo digo por ti, pero luego a la hora de la realidad no es así. A la hora de la realidad la gente solo nos critica. No voy a generalizar, ¿vale? Porque habrá mucha gente que es verdad que nos agradece mucho nuestro trabajo y demás, pero luego también hay mucha crítica. Hay mucha crítica y hasta nos agreden físicamente, ¿vale? Es que nos culpan a nosotros del sistema. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos para llegar al máximo que podemos, pero es que no tenemos más, no podemos hacer más. La gente va a urgencia y está horas y horas y nos ve a nosotros y nos dice, es que tú estabas allí riéndote y sin hacer nada, pero es que no sabe la gestión que hay de eso, ¿vale? Yo lo mismo estoy allí sin hacer nada porque es que no puedo hacer nada, porque la persona que me tiene a mí que decir qué hacer está ocupada haciendo otra cosa entonces no es todo como se ve. Y es que es complicado. Si no estás dentro no lo vives igual. Pero que hay mucha empatía, hay mucho aplauso y muchas buenas palabras, pero luego a la hora de la realidad nos vamos a meter todo, no estamos. No empatizamos. No estamos. Se convocan manifestaciones y la gente no acude. Se protesta por algo y la gente no te apoya. Entonces yo agradezco a todo el que empatiza y a todas las muestras de cariño y demás, pero que luego no es todo así. Y ya te digo, nosotros somos personas humanas. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos en un hospital cerca de nuestro pueblo, de nuestra casa, y no es solamente el reconocimiento, ya es que alguien te vea por la calle y tú solamente has tenido un gesto de cariño o un acercamiento, eso sí es un reconocimiento. Yo me quedo con esa parte bonita del trabajo. Totalmente. De que la gente te ve y te reconoce y te saluda y te abraza y te besa como si fuera su familia, porque realmente somos un pueblito muy pequeñito en el que todos somos familia, que esto va así. Y si yo puedo tener una palabra cálida para alguien que no conozco, ¿cómo no la voy a tener para alguien que conozco y que me he criado, vamos, en el pueblo? Entonces, me quedo con esa parte más que con la parte de las agresiones verbales, físicas, que piensen que no hacemos nada, porque realmente lo que piense cada uno de nosotros, nuestra valía no está en la mano de nadie, ni en el poder que tenga ninguno en pensar, está en esa parte tan bonita de reconocimiento que tenemos por parte de nuestro pueblo. Sí, pero sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es que si no, más de uno yo hubiese abandonado la profesión, porque es que no somos aquí máquinas que tenemos que ir por pantalones, porque que muchas veces te dicen, es que la vocación, tu vocación... Claro, no es falta de reconocimiento, por lo menos yo no lo sufro. Si yo no... reconocimiento, que la gente ya no nos identifique como que somos superhéroes. No somos superhéroes, nunca lo hemos sido, tú lo has dicho, pero... Sí, yo ya te digo que a mí me encanta, me encanta, a ver, una compañera el otro día, mira, un paciente que tuvimos hace años nos ha dedicado un libro, ¿vale? Y a mí pues eso me llamó mucho, dije, pues este hombre, ¿cómo se ha acordado de nosotros? Son muchos gestos, muchos, pero que luego también está la parte negativa que creo que... Es verdad que nuestra profesión tiene la mayor parte es positiva, porque al final tú te dedicas a un cuidado... Es una profesión preciosa, ¿no? Es una profesión muy bonita, a veces empática, porque no todo el mundo conoce profesionalmente lo que llevamos, pero también muy bonito cuando tú llegas y te reconocen o te abrazan o te dan una botellita de agua o... Una chuche, un caramelo. Toma un caramelito, lo poquito que ellos tienen, toma, te lo guardan, toma el caramelo para ti. Y tú dices, madre mía, ¿cómo sabes? Y dices, tú hay que ver lo poquito que él tiene para lo mejor para pasar 2 o 3 días y te lo da a ti. Son cosas muy bonitas y yo creo que si no nos gustara eso o no lo sintiéramos, mucha gente abandonaría, porque es una profesión yo creo que es de las más duras que
puede existir. Pues yo digo una cosa. A nivel público, el sistema se mantiene por los pedazos profesionales que hay. Si no, el sistema se hubiera hundido. Totalmente. No ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y ahí estamos nosotras. Sí. Para eso, ¿no? Para seguir manteniéndolo. Para seguir formando, ¿no? Y seguir, hombre, yo también he estado en un curso, el lunes terminé otro, ya que casi no. Y bueno, y lo que ella ha dicho, yo sigo teniendo muy buenos recuerdos de mi tiempo vivido en Manilva como enfermera, ¿no? Que fueron 18 años los que yo estuve en Manilva. Fueron muchísimos años. Mucha de la gente que estáis por aquí ya habéis pasado por mis manos. Todos, siempre todos. En algún momento determinado. Todos. En algún momento determinado, ¿no? Y a mí mucha gente me sigue hablando y valorando el trabajo que yo hice cuando tenía que hacerlo. Y eso que hace ya casi 20 años que estoy fuera de Manilva, como enfermera, ¿no? Pero es maravilloso. Afirmo y reafirmo que el sistema se mantiene por la gente que estamos dentro de esto, ¿no? Si no, hubiera fallado hace mucho. Porque si es por los sueldos, cobramos mucho menos que en cualquier otra cosa. Derechos, pues también otros sitios tienen otra serie de derechos que nosotros no tenemos. Y bueno, y maltratados. Todos hemos sido contratados en un momento de nuestra vida y todos hemos sido maltratados en ese tiempo. No ni mejor ni peor que ahora. Y bueno, en las que somos tal, hemos tenido mucho menos derechos que existen ahora. Ahora se reconocen muchas más cosas. No nos podemos quejar de esos sistemas, pero también de maltrato a los profesionales, sí. Reconocimiento de derechos, como en la sanidad pública, ninguno. Como maltrato, el mismo que en cualquier otro sitio. ¿Alguien más del público? Sí, Mario. Bueno, yo quería dar las gracias a todas las que estáis en la mesa porque la verdad que ha sido muy ilustrativo. Pero me preocupa varias cosas, ¿no? Sobre todo cuando había hablado del sector público y privado, la diferencia y la geriatría que cada vez vaya más, que no sea un pilar fundamental donde se apoye también lo público, que esté casi abandonado en ese sentido, porque la administración pública, la autonómica, no quiere saber nada de la geriatría, tiene que ser privado. No concertan plazas, pero no invierte en ese sentido. Yo creo que ese es el futuro que nos espera a la sociedad. Me preocupa también el tema de que no se puedan cubrir las bajas ni los nuevos de esto, porque estamos llegando a vivir como en Ibiza. Y me preocupa generar. Pero bueno, yo me quedo también con la satisfacción de que hay más mujeres ya que hombres. He estado consultando porque ahora la inteligencia artificial dice en el año 2000 había 57 mujeres y 100 hombres y ahora es al revés, ¿no? Ahora hay de cada 149 mujeres hay 100 hombres, ¿no? De modo que creo que las mujeres tenéis algo especial para esta profesión. Y que nos va a ir mejor a todos porque estáis ahí, ¿no? Pero me preocupa muchísimo lo de la privada, lo de la conciliación, que eso queda mucho camino por recorrer porque había hablado, al final la mujer es la que tiene que conciliar más en la casa y que no tengáis esa posibilidad y que os persigan y que no os valoren o os den la oportunidad de poder conciliar. Hoy en día, en la pública, pues afortunadamente tenéis ese privilegio. Lo veo así porque lo veo que es un problema para vosotros, ¿no? Los profesionales que estáis en el sector privado, que desafortunadamente cada vez va más, porque, claro, la gente se pone mala y acuden a donde la atiendan rápido. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, me voy muy satisfecho, pero también un poco preocupado. Así estamos nosotros los sanitarios. Vivimos así, preocupados. ¿Alguien más quiere aportar algo, preguntar algo? Sí, pero hay una mano. A ver, un poco retomando lo que ha dicho María José antes, que la he entendido perfectamente. Cuando llegó el COVID nos demostró que la sanidad era lo más importante, lo más. Le aplaudíamos porque trabajaban y nosotros estábamos en casa. Y ahora hemos dejado de aplaudirles y de apoyarles cuando están pidiendo mejoras que nos influyen a nosotros. Totalmente. Es para nosotros. Entonces ahí sí entiendo lo que ha querido decir, que no nos echamos a la calle, que no los apoyamos,
que criticamos, pero no hacemos nada. Nos vemos desamparados en ese sentido. Me han venido a Sanguilla 4 médicos nuevos con un contrato de 2 meses y hace falta 8 y nos dicen que no encuentran, que no hay, que no hay. Es que no hay. No hay, porque las condiciones... Es que no. Que no se le dan condiciones como en Claro, No, eso es. a ver, Totalmente. A ver, nosotros trabajamos por bols y entonces cuando tú terminas la especialidad, a ti te ofrecen un contrato y tú vas como... Cogiendo puntos, ¿no? No, mientras vosotros funcionáis por bolsa por puntos, nosotros también, pero es verdad que es un poco más sencillo entrar a trabajar, ¿no? También sois menos. Somos menos, pero es verdad que últimamente no se encuentran profesionales, porque es que justo cuando yo terminé mi primera especialidad, es que yo estuve 2 meses en el paro. Y entonces muchos de mis coR, de mis compañeros, se fueron al extranjero. Alemania, Mi compañero, Inglaterra, de mis compañeros, habemos 3 que hemos repetido residencia porque no teníamos trabajo, uno se fue a Inglaterra y entonces pues ahora no hay profesionales, se van jubilando la gente y hay muchísimo extracomunitario. Mucho profesional que no se ha formado aquí y luego que nos han formado de una manera totalmente... Hemos tenido una época de contratos muy malos, muy precarios, contratos de guardia, contratos de 2 meses, contratos... Quizás ahora los contratos que ofrecen son un poco mejores, pero tienes que llevar un montón de años trabajando para poder hacer una oposición, ganar la oposición y coger la plaza pues donde te toca. Yo tengo la plaza en Baza. Afortunadamente me han dado una comisión de servicio y estoy en la línea, pero si no, con una familia, con una casa, con una vida hecha aquí, pues tendría que estar en Baza si quisiera un contrato fijo y una plaza para el SAS. Entonces, es verdad que el sistema no es el correcto. Y yo creo que funciona prácticamente igual en todos sitios. Es verdad que hay mucha discrepancia en los sueldos. Nada más que en Murcia, un médico puede cobrar 1.500 euros al mes más que en Andalucía. Totalmente. Pero el funcionamiento es similar. Luego, por ejemplo, yo trabajo en cuidados paliativos. Tú te vas a cuidados paliativos al País Vasco y cuidados paliativos en el País Vasco te hace incluso vídeos de recuerdo de tu vida para tus familiares. Y tienen a una persona y tienen hospitalización domiciliaria. Es decir, que yo creo que en sanidad hay muchísima discrepancia, mucha, a todos los niveles, a nivel asistencial, a nivel médico, entre las comunidades. Y también es verdad, Carolina, que tú lo observarás, que tú cada vez tienes compañeros extranjeros. Muchísimo. Y son muy diferentes lo que ellos han estudiado a lo que... Porque nosotros, yo que lo veo en residencia y lo veo en pública porque he trabajado en los 2 sitios, es que es un abismo un médico que viene de fuera a un médico que está aquí, y no por nada, sino porque... Por la formación que han tenido. La formación es totalmente... Es que hay veces que, no porque vengan de fuera ni mucho menos, que es que te preguntan a ti si puede dar tal o qué crees tú que... ¿Sabes? Porque es que es un abismo. Un médico de fuera a un médico que viene de aquí. Se nota nosotros en residencia lo notamos. Yo es verdad que la pública poco lo noto porque son... Pero en privado... En urgencias también se nota. Eso es que no tiene nada que ver. Es verdad que de todo hay, ¿no? Te encuentras gente extranjera que es magnífica. Yo tengo compañeros argentinos con muy buena formación y tengo compañeros extranjeros con buena formación y otros pues que la formación es deficiente. Quizás entre nosotros también hay diferencias entre unos y otros. Es verdad que al final... pues es un poco más uniforme nuestra formación que los que vienen de fuera, pero aún así te encuentras a buenos profesionales. Totalmente, pero es que no hay profesionales, por eso te digo, entonces no que se queda coge, más remedio que contratar. Pero en parte es a lo que yo me vengo a referir. Es a lo que me vengo a referir, que ya es verdad que estamos teniendo más médicos extranjeros porque
al final ellos se adaptan más, porque vienen de otros países que están peores que nosotros, entonces se adaptan más a lo que aquí hay, y los que somos de aquí, que vienen con una profesión realizada aquí, hecha aquí, con una serie de mayor conocimiento, digamos, se van fuera. Entonces, al final, seguimos precarios, seguimos siendo víctimas de todo. Es que es normal que se vayan fuera. Por lo que estamos hablando, pero incluso los médicos... es normal que se... Y con familia, Mario, pasa. Es que es un abismo lo que te ofrecen Canarias. Pero incluso Murcia. los especialistas se van a la privada, porque en la privada los especialistas sí cobran muy bien. Porque cobran por trabajo, por paciente. Entonces, claro, ahí sí hacen dinero. La aseguradora te paga. Ese es el problema, que ahí los médicos sí van muy bien. Los especialistas por lo menos sí pueden, pero enfermería no. Yo, que cuando yo llegué al Centro de Salud de La Lobilla en el 2006, y hice así y miré y vi la edad que tenían los médicos que había allí, dije para mí, como no aumenten el número de plazas de médicos, aquí va a haber un problema. Yo ya eso lo vi en el 2006 por la edad que tenían mis compañeros médicos en el centro de salud. Eso se preveía, se veía venir. Hicieron oídos sordos. Tenemos en mi centro de salud, de las 4 pediatras, solamente hay una española. Tenemos otra que es argentina, que es magnífica, y no porque sea argentina, no se preocupa, se implica y hace cosas, y tenemos otras 2 que, bueno, podían hacer más, ¿no? También es verdad que hemos tenido, previas a esta gente, pediatras españoles formados, y también más o menos como estas 2 que son sudamericanas. Todo depende mucho de cómo sea esa persona. Es que funciona diferente también. Todo depende, más que de la formación, ellos vienen con un título que se lo han homologado, y luego hay gente pues que se esfuerza en adaptarse. Otra de las cosas que tienen, como los médicos de familia, es que no tienen el MIR, porque no hay. Entonces, ese es un déficit que tienen. Hay otros que llegan, empiezan a trabajar y empiezan a estudiar y se preparan y sacan el MIR, y además no les importa la especialidad que le toque, lo que caiga, lo que lleguen. Entonces, esa gente ya tiene una formación igual a la de cualquier médico español, ¿no? Entonces, eso no es que sean ni argentinos, ni venezolanos, ni de Cuba. Dependen de cómo sea esa persona y las ganas que tenga de aprender. Y que su trabajo, su esfuerzo es mucho, porque no le homologan tan fácil el título. Tardan años, que muchas veces esta gente que no tiene título homologado pues están trabajando en los servicios de urgencia de los hospitales privados. María, en mi parte, por ejemplo, que yo soy auxiliar, que no es una carrera, que al final hay una diferencia, ¿no? También se nota, porque no es que sean más ni es que sean menos, es que funcionan diferentes. Sí, sí. Son otros ritmos, otra educación diferente a la nuestra, y no es que tú seas más ni que seas menos, pero es verdad que nosotras, yo en residencia, tengo muchos compañeros ahora de fuera y son muy diferentes a nosotros, en temas de educación, en temas de cuidado y en temas de todo. Y no es porque yo sea española yo soy mejor, ni porque tú seas de Colombia eres peor. No, es que somos diferentes. Estamos educados de diferentes formas, de trabajo y de todo. ¿Alguien más del público quiere decir algo? ¿Nadie más? ¿Sí? Pues si os parece bien, damos por cerrada Quería decir una la palabra mesa. a última hora. Nada, solamente decir que ser mujer, enfermera, técnico en cuidado auxiliar de enfermería o doctora, ¿no? Hoy significa honrar a quienes abrieron camino cuando no era tan fácil estudiar, dirigir o decidir. Significa entender que el uniforme que llevamos representa preparación, liderazgo y compromiso. Somos profesionales, somos líderes, somos referentes, y creo realmente que se está escribiendo la siguiente página de la historia en la sanidad. Gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Justo ahora vamos a conocer a los ganadores del concurso de pintura, pero bueno, la edil de Igualdad y Diversidad, Laura Salazar, va a dar un pequeño obsequio y a mí me gustaría... la palabra. Sí. ¿Te quieres venir aquí, delante? No, desde aquí. ¿El micro está...? Yo creo que sí. Yo quería agradeceros a todas haber participado de esta Semana de la Mujer, estar aquí, perder un ratito de vuestro tiempo libre, agradeceros vuestra labor porque creo que es fundamental, es primordial. Creo que tenemos que invertir más en educación y en sanidad, que algo está fallando, está claro, en ambas cosas. Y nada, desearos mucha suerte y que sigáis con esa fuerza que tenéis todas. Gracias. Gracias. Yo la espalda. No sé si hay alguien presente del jurado del concurso de pintura. Creo que sí, que es nuestro. Que nos hablamos. Sí. Aquí nos van a regalar algo. Vale, Rocío y Águeda están por aquí. Pues si podéis venir. Gracias. Qué bonito. Me encanta, bonito, igual que yo, mi color favorito. Muy bonito. Qué bonito, tío. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no. ¿De panes? Qué bonito. Muchas gracias. Vale, pues ahora vamos a conocer a los ganadores del concurso de pintura, así que se van a poner por aquí Rocío y Águeda, que han formado parte del jurado. ¿Nos levantamos? Si queréis, o sea, acercaros a eso, así, podemos ser. Pero hay tres, ¿no? Tres, no sé. Al jurado. Ay, eso el jurado. Qué difícil nos están poniendo las vanidades. Carolina. Qué me encanta. Bueno, el tercer premio lo va a entregar Eva Galindo y el jurado ha decidido que el ganadora es Ana Arena Amado. ¿Está por aquí? Sí. Faltando agüilla, ¿no? Qué bonitas, ¿eh? Han tenido un detallazo. Sí. Es que no es bastante sí, pero ¿quién me hacen? Vale, el segundo premio lo va a entregar Gemma Zotano, perdón, y el jurado ha decidido que el ganadora es Analia Verónica Jara. ¿Está por aquí? Sí. Creo que son aquellos, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo que somos de Palma. ¿Ana? Ana. ¿Esos son los trabajos? ¿Qué? Eso es la pintura, ¿no? Sí. Sí, me están preguntando y sí, ahí tenéis a vuestra izquierda las obras ganadoras. El primer premio lo va a entregar Laura Salazar y el jurado ha decidido que el ganadora es Rafael Díaz Mena. Un fuerte aplauso para todos los ganadores.
Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, esto aún no ha acabado porque si os apetece os podéis quedar y tomar el aperitivo con nosotros, ¿vale? Gracias a todos.